Yolanda Díaz, la vicepresidenta de España y lideresa suprema de Sumar, ha dicho una de las cosas más racistas que se le han escuchado jamás a un político español. Vamos a escucharla y preguntaos qué pasaría si esto mismo lo dijese alguien de Vox. Será durante esta nueva legislatura cuando impulsaremos un plan de empleo específico para la comunidad gitana. Un plan de empleo específico para la comunidad gitana. Lo habéis oído bien, Yolanda Díaz pretende hacer una distinción por motivo de la raza. Obviamente ella apela a la discriminación positiva, que de eso hablaremos después, pero no deja de resultar sorprendente cómo crea esa distinción entre un pueblo que lleva 500 años en España y el resto de la población. Distinción que de haberla hecho un político de derechas hubiese paralizado todas las calles y coparía titulares. Que tendrá, creo, que un impacto singular en las mujeres gitanas. En las mujeres gitanas. La escritora Ángela García hace la siguiente pregunta. ¿Empleo específico? ¿Es que son gente marginal o minusválida? Quizás son gente que, en general, la cultura del trabajo no la tiene muy integrada por su manera de ganar dinero. O las mujeres, que muchas prefieren estar en casa cuidando a los hijos y no discutir con el marido, que a veces ni consiente que tengan más independencia económica que ellos. Y llama la atención cómo pretende darles un trato discriminatorio, como si tuviesen algún tipo de tara en el ADN que les impidiese trabajar, como si fuesen inferiores al resto de españoles o a los inmigrantes, y que por lo tanto necesiten algún tipo de empujón. Y esto me recuerda a las declaraciones de la actriz Rosy Rodríguez, de etnia gitana en la cadena SER. Una de las actrices de Carmen y Lola, si mi marido no me hubiera dejado hacer la película no lo hubiese hecho. Y esta entrevista la hizo en Buenismo Bien, donde son muy feministas y mucho feministas. Si una mujer de otra etnia hubiese dicho esto, se hubiesen rasgado las vestiduras criticando el machismo, la misoginia y el patriarcado. Y sin embargo, en este caso concreto le rieron las gracias. Incluso dieron a entender que el marido de la actriz era muy moderno. Pero sobre todo siempre agradecer a mi marido porque somos gitanos, entonces es muy difícil que estando casada tu marido te deje hacer una película sabiendo que te vas a casar con otro hombre y que vas a hacer pedido y que vas a hacer boda. Entonces mi marido me costó mucho convencerle. Si él desde el primer momento me llega a decir que yo no hago la película, yo no hubiese hecho la película. Ah, qué jodido. Ahora qué jodido. Keke Peinado jamás se había encontrado en semejante disyuntiva. Si decía una cosa iba a ser racista y si decía la contraria machista. Solución, anda que jodido. Si un partido de derecha hubiese propuesto esto, la crítica a los progres hubiese sido muy clara. No respetáis su cultura, que hemos de aceptarla, y queréis convertir a un pueblo nómada en un pueblo sedentario creándoles puestos de trabajo a su medida. Sois unos racistas, queréis asimilarlos, bla bla bla. Pero si lo hace un político de la izquierda impoluta y más una mujer, como es el caso de Yolanda Díaz, entonces está muy bien. Y ahora toca hablar de la discriminación positiva porque esto es lo que está haciendo Yolanda. La discriminación positiva es algo que surge en el mundo anglosajón. Y aunque la izquierda española vaya del palo antiamericano y antiimperialista, lo cierto es que copian todo lo que sale de las universidades estadounidenses, sin entender el diferente contexto porque somos distintos países. Han copiado el feminismo, que enfrenta a hombres con mujeres, han copiado el ecologismo, que no confundir con conservacionismo, han copiado la ideología de género incluyendo los pronombres, también han copiado la teoría crítica de la raza. ¿Diferencias? Pues muy claras. En el caso de Estados Unidos hablamos de un país que se construye sobre el exterminio sistemático de los pueblos nativos y la esclavitud de los negros, que eran secuestrados, comprados, trasladados en condiciones inhumanas y obligados a trabajar contra su voluntad en las grandes plantaciones de Estados Unidos, y cuando se procede a abolir la esclavitud, aplicaron toda una serie de leyes discriminatorias que segregaban con motivo de la raza. Y todo ello ha propiciado que Estados Unidos sea un mosaico étnico en el cual hay evidentes diferencias entre grupos. Y concretamente los negros tienen la renta per cápita más baja del país, son los que más dificultades tienen para obtener un título, y además están sobrerepresentados entre la población reclusa, el abandono del hogar y otro tipo de índices negativos, pues sin ningún tipo de contexto histórico o cultural deciden importar eso a España. Un país completamente distinto. Y el asunto clave es que en Estados Unidos, para intentar corregir esa desigualdad, implementaron lo que se denomina discriminación positiva, que, spoiler, no sirve, de hecho empeora el problema. Y vamos a ver la definición en un par de páginas progres. La primera en la página de Intermon Oxfam, esa ONG que hace cosas tan bonitas como la siguiente. El escándalo que salpica a Oxfam por la fiesta con prostitutas de sus altos cargos en Haití tras el terremoto. Y este es solo un ejemplo, han protagonizado muchas más polémicas. Pero al lío.
La discriminación positiva es el concepto que se utiliza para describir una política social que se orienta a mejorar la vida de algunos grupos que hayan sufrido históricamente discriminación. El objetivo es precisamente conseguir una mayor igualdad. Mientras que en Amnistía Internacional nos dicen que es la discriminación positiva, son acciones dirigidas a reducir prácticas de discriminación en contra de colectivos excluidos y marginados. Su función es la de corregir una desigualdad. Resumido, acciones concretas dirigidas a grupos concretos. Vamos a ver la definición de discriminación sin adjetivos. Discriminación es el trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física o mental. La discriminación positiva encaja perfectamente en la definición de discriminación. Lo dice la propia palabra, discriminación positiva. Y yo os he dicho que donde se ha aplicado no ha funcionado. Lo primero es que es bastante arbitrario aplicar esto con criterios que en realidad son bastante subjetivos, porque estarías totalizando algo en toda la población que integra dicho colectivo, obviando que la minoría más pequeña es el individuo, y todo en base a una serie de prejuicios. Y Estados Unidos es un claro ejemplo de que esto no sirve para absolutamente nada, porque allí donde han dado una suerte de ayudas motivadas por tu grupo étnico, se ha creado una enorme dependencia a este tipo de ayudas. Y el hecho de cobrarlas ha hecho que las personas que integran estos colectivos se acostumbren a malvivir de ellas y que dejen de buscar empleo. Y si se buscaba corregir la diferencia en renta per cápita de los diferentes grupos étnicos, lo único que se consiguió fue aumentarlo. Porque lo que te paguen por una ayuda siempre va a ser menos que lo que consigues trabajando. Y me voy a remitir a los datos de 2015 y vais a alucinar con la diferencia. El ingreso promedio por hora para un hombre estadounidense de origen asiático es de $24, un blanco 21, mientras que un afroestadounidense únicamente $15. Un afroamericano gana un 40% menos que un asiático por hora en promedio. Y otra política de discriminación positiva que se aplicó en Estados Unidos fueron las cuotas. Esto lo conocemos en España, donde se aplican cuotas por razón del sexo, cuotas específicas para mujeres. En el caso de Estados Unidos se han dado este tipo de cuotas para acceder a estudios o a trabajos con motivo de la etnia. Y esto ha servido para poner en puestos de trabajo a personas que no estaban cualificadas para los mismos. Y eso se ha traducido en una pérdida de eficiencia de dicho servicio. Pero es que tenían plazas reservadas y personas válidas quedan fuera de ese puesto de trabajo, lo cual es profundamente injusto, y la ciudadanía, incluyendo los ciudadanos negros, reciben un servicio de peor calidad porque lo están brindando personas que no están preparadas, lo cual también es injusto. Y todo esto se sustenta en la teoría crítica de la raza. La teoría crítica de la raza vendría a redefinir el concepto de racismo. Por racismo entendemos la discriminación hacia una persona o un colectivo por motivo de su raza, y la teoría crítica de la raza vendría a decir que el racismo es un sistema estructural de opresión sistemático que ejercen los blancos contra grupos no blancos, lo que vienen a llamar personas racializadas. Una palabra que, por cierto, me parece horrible. Por lo tanto, negarían el racismo que pueda sufrir una persona blanca, pero también vendría a negar que las personas que no son blancas pueden ejercer racismo, algo que obviamente no es verdad. Y hay numerosos ejemplos históricos e incluso en la actualidad que demuestran que esto no es cierto. Pero lo más importante es el error de bulto de atribuir cualquier tipo de desigualdad únicamente al racismo. En el caso concreto de Estados Unidos, sí que podemos encontrar el origen en la esclavitud y la segregación, pero ya han pasado bastantes años y hay que buscar otras explicaciones. Explicaciones como crecer en hogares desestructurados, la alta criminalidad en los barrios en los que se acaban concentrando las personas negras, el fracaso y el abandono escolar, entre otras razones. Y el atribuir al racismo las desigualdades que hay, se impide ir al origen de este problema. Sin embargo, la realidad es que el Partido Demócrata no tiene ningún interés en solucionar este problema, porque prefieren clientelarizar a los estadounidenses negros como votantes, que por cierto la historia del Partido Demócrata está fuertemente vinculada al Ku Klux Klan, y además el actual presidente Joe Biden del Partido Demócrata votaba a favor de las leyes segregacionistas. Y a todas luces queda claro que lo que intenta hacer Yolanda Díaz es lo mismo en España. Pero como aquí las personas de origen subsahariano son muy pocas, ha decidido apelar a un grupo mayor, como son los gitanos, tratándolos como si fuesen pobrecitos minusválidos incapaces de competir en igualdad de condiciones con el resto de la población. Y nuevamente sin entender cuáles son las causas que propician que no estén integrados en el mercado laboral. Y aunque es posible que haya personas con prejuicios contra los gitanos, también es cierto que hay gitanos que no tienen ninguna intención de ser asimilados en el resto de la sociedad porque tienen apego a su cultura y a su modo de vida. Y seguramente lo segundo tenga más peso en las diferencias que vemos que lo primero. Pero es claro que el interés de Yolanda Díaz es el mismo que el del Partido Demócrata.
conseguir los votos de un grupo de personas. Y por cierto, ella hablaba de un plan para crear empleo específico para los gitanos. ¿Qué os apostáis a que hacen un nuevo chiringuito? Yo ya lo veo, algo parecido a lo que han hecho con el feminismo. Puestos de trabajo para los amigos, fondos públicos para financiar todo esto, campañas publicitarias que van a realizar desde la agencia de mi amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Lince TV, política y noticias.